Existen casos prácticos, como el de la figura, donde no podemos aplicar las leyes de Newton porque no se trata de fuerzas constantes, y tampoco podemos aplicar consideraciones energéticas, como el principio de conservación de la energía o el teorema trabajo-energía, porque nos faltan datos. En estos casos tenemos que definir nuevas cantidades, tales como el impulso y la cantidad de movimiento. La cantidad de movimiento lineal de un objeto se define como el producto de su masa por su velocidad. La cantidad de movimiento se representa usualmente con el símbolo P. Es un vector que es igual al producto de la masa del objeto por la velocidad del objeto. La cantidad de movimiento tendrá la misma dirección y sentido que la velocidad. En el CIMELA se medirá en kilogramos por metro sobre segundo. Como se trata de un vector, si se encuentra el cuerpo en el espacio, la cantidad de movimiento tendrá tres componentes: Px en la dirección del eje X, Py en la dirección del eje Y y Pz en la dirección del eje Z. En la gráfica, en la fotografía siguiente, observamos un cohete despegando de la superficie terrestre. Este cohete tendrá una masa y una velocidad. Su cantidad de movimiento, P, será igual a m por v. Aquí podemos ver otro ejemplo en el cual podemos aplicar el concepto recién adquirido de cantidad de movimiento. La niña de la izquierda tendrá una cantidad de movimiento dada por la masa, el producto por la velocidad. El niño de la derecha tendrá su cantidad de movimiento diferente, que será igual a su masa por su velocidad. Si ahora queremos reescribir la segunda ley de Newton, tendríamos que hacer la sumatoria de fuerzas que actúan en un sistema para obtener la fuerza neta o fuerza resultante. En el sistema pueden actuar dos tipos de fuerza: las fuerzas externas sobre objetos del sistema, ejercidas por objetos fuera del sistema, y las fuerzas internas sobre objetos dentro del sistema, ejercidas por otros objetos también dentro del sistema. Cuando hacemos la sumatoria de fuerzas para obtener la fuerza resultante, será igual a la sumatoria de fuerzas externas más la sumatoria de fuerzas internas. Ahora, por la tercera ley de Newton, las fuerzas internas se presentan de a pares. Si un objeto ejerce una fuerza sobre un segundo objeto, éste ejerce una fuerza de la misma magnitud en la misma dirección, pero de sentido opuesto sobre el primer objeto. En consecuencia, la sumatoria de las fuerzas internas se anulan entre sí. Entonces nos queda que la fuerza neta que actúa sobre el sistema es igual a la sumatoria de fuerzas externas, que según la segunda ley de Newton es igual a la masa por la aceleración del sistema. Por definición, la aceleración era la variación de la velocidad con el tiempo o derivada de la velocidad con el tiempo. Si ahora consideramos que en nuestro sistema la masa es constante, podemos introducir la masa dentro del símbolo diferencial. Entonces nos quedaría que la fuerza neta es igual a la variación de la cantidad de movimiento con el tiempo. Y esta sería una nueva forma de expresar la segunda ley de Newton. Vamos a definir el impulso
como el producto de la fuerza por el intervalo de tiempo en el cual actúa dicha fuerza. Si se trata de una fuerza constante, el impulso sería igual al producto de ese valor de F por delta T. Como la fuerza es una cantidad vectorial, el impulso también será una cantidad vectorial con la misma dirección y sentido que la fuerza. El impulso se medirá en el CIMELA en newton por segundo. ¿Qué pasa ahora si la fuerza es variable? Bueno, en este caso tendríamos que realizar, de la misma manera que lo hicimos antes, una división en la gráfica, en este caso de fuerza en función de tiempo, en pequeños rectángulos en los que podemos considerar la fuerza constante. Calcular el área de cada uno de estos rectángulos y sumarlo en el intervalo de tiempo que actúa esta fuerza. Esto equivale a hacer la sumatoria desde el tiempo inicial hasta el tiempo final de F por delta T. O lo que es lo mismo, hacer una sumatoria de infinitos términos, o sea, una integral desde TI hasta T final, de F por dt. Y esto estaría dado por el área bajo la curva. O sea, el impulso sería igual al área bajo la curva de la gráfica de fuerza en función de tiempo. Entonces, el impulso de una fuerza variable estaría dado por el área debajo de la curva en una gráfica de fuerza en función del tiempo, donde vemos que esta fuerza comienza a actuar en T inicial, el valor de la fuerza, del módulo de la fuerza, aumenta hasta un valor máximo y después disminuye hasta un T final. Durante una colisión, por ejemplo, este tipo de fuerza se llama fuerza impulsiva y alcanza un valor tan grande que todas las otras fuerzas que actúan en el sistema son despreciables, de modo que la sumatoria de fuerzas puede considerarse igual a la fuerza impulsiva. A veces es conveniente definir una fuerza media durante una colisión. Definiríamos la fuerza media como la fuerza constante que actúa en el mismo intervalo de la fuerza impulsiva y cuya área, observada en una gráfica de fuerza en función del tiempo, es igual al área por debajo de la curva de la fuerza impulsiva real. Si consideramos la segunda ley de Newton, en su nueva expresión nos decía que la fuerza era la variación de la cantidad de movimiento con el tiempo, y haciendo pasajes de términos, encontramos que la variación de la cantidad de movimiento es igual al impulso. Entonces, el impulso tendrá la misma dirección y sentido que la variación de la cantidad de movimiento. En consecuencia, también, el impulso se medirá en las mismas unidades que la cantidad de movimiento. Habíamos dicho que el impulso se medía en newton por segundo y la cantidad de movimiento en kilogramos por metro sobre segundo. Queda como ejercicios para ustedes probar que estas dos unidades son equivalentes. Entonces, por otro lado, vemos que el impulso no es una característica de la partícula, sino que el impulso nos dice en qué medida la fuerza externa cambia la cantidad de movimiento de esta partícula. En este ejemplo vemos un móvil que se mueve con una velocidad de menos 15 metros por segundo hacia una pared. Se produce una colisión en la cual actúa una fuerza muy grande en un intervalo de tiempo pequeño
la cual da origen a un impulso que produce un cambio en la cantidad de movimiento del móvil, resultando en una velocidad final de 2,60 metros por segundo. Vemos el cambio en el sentido del movimiento y de la velocidad, lo que va a implicar un cambio en el sentido de la cantidad de movimiento también. El signo está dado con respecto a un sistema de referencia arbitrario. En esta fotografía vemos una bola que se mueve con una cierta velocidad y golpea unos palos que estaban en reposo, transmitiéndole una cierta cantidad de movimiento, por la cual estos palos van a cambiar su posición con una cierta velocidad.